Ahora vamos a leer o resumir la obra de Jorge Luis Borges, Ficciones. Bueno, este libro está dividido en dos partes y vamos a ver solo la primera parte. El primer cuento es Long Utkubar Orbis Tertius. En este cuento nos dice Borges que él hace una charla con su amigo escritor Adolfo Boy Cáceres y ellos han alquilado una quinta en Ramos Mejía y también eh, nos dice una metáfora de un espejo que es que el espejo era el desastre para los hombres porque los multiplicaba. Entonces ellos tenían terror al espejo. Bio, menciona una sentencia que leí de una enciclopedia, eh, en una enciclopedia británica que, como lo mencioné, los espejos son la cópula abominables porque multiplican el número de hombres. Eso es lo que dice Bio. En la quinta hay una edición de una enciclopedia porque los amigos buscan dicha cita, sin embargo, no hay rastros del nombre Ucupar. Entonces Borges no le hace caso a su amigo y quita importancia al asunto porque piensa que Boy ha inventado esa referencia para justificar la idea suya, o sea, la idea que él tiene de Ucupar. Entonces, pocos días después, Boy se presenta con una enciclopedia angloamericana y que figura un artículo de 4 páginas de Ucupar y esto llama la atención de ambos porque es algo nuevo para ellos, ¿no? Eh, Dice que Ucupar es una vaga región de Asia Menor ubicada entre el delta del Axa y las tierras bajas del Taizal Jaldún, algo así. Entonces, aunque los dos amigos revisan un sinfín de atlas o de enciclopedias, no logran encontrar información de ocupar en ningún sitio. Entonces, tiempo después, Borges obtiene un libro que había sido enviado por Albert, quien había fallecido. Nos dice que Albert Esche murió tras la rotura de un aneurisma y que a días antes había recibido de Brasil un paquete sellado y certificado, que era un libro en octavo mayor. Entonces, él obtiene ese libro y se trata de una enciclopedia del tomo onceno de esa enciclopedia y es la primera enciclopedia de Tlón. Ahí Borges encuentra una serie de entradas enciclopédicas que describen a un mundo imaginario llamado Tlón. Entonces, esto hace que el narrador dentro de la enciclopedia nos dice que es una obra de una sociedad secreta a lo largo de estas generaciones que han ido pasando y que después es derivado al mundo entero y se ha desarrollado a partir de una estructura de una enciclopedia. Eso nos trata de decir. También Atlón se divide en dos partes, o sea, dice que se divide en dos partes, que el hemisferio austral de de Tlón, perdón, su lengua no posee sustantivos, sino que construye una función de una suma infinita de verbos y adjetivos. Y el hemisferio boreal, que es el segundo hemisferio, por el contrario, tiene la unidad del lenguaje como el adjetivo monosílabo. Ahí nos habla mucho sobre el lenguaje, la yuxtaposición y otros términos. Entonces, el idealismo, también dentro de este cuento, Borges nos habla del idealismo, que es algo que atraviesa a todas las manifestaciones humanas, ¿no? Y así como en la estructura del lenguaje de los hemisferios, parecía que Tlön también invalidaba toda ciencia. Luego, Borges también nos comenta eh, que dentro de la enciclopedia también se menciona el nombre OIR, ¿no? Que son objetos que surgen de la duplicación de objetos perdidos. Y se puede así generar cadenas de duplicaciones en las que las copias van perdiendo la calidad del objeto. Y así como se van duplicando, las cosas se duplican en este mundo y al mismo tiempo y tienden a borrarse y a aparecer porque la gente los olvida. Eso nos explica sobre
la calidad del objeto que se va, que es original, pero se duplica durante el tiempo. Y al final, Borges también nos coloca una fecha postdata de 1947, donde está el relato original, y el narrador comprueba que la hipótesis de Tlön es la invención de una sociedad secreta, como le vuelvo a mencionar. A partir del volumen final, la enciclopedia de Tlön se conoce como una sociedad que comenzó a trabajar en una nueva enciclopedia que migra a todos estos saberes a las demás personas. Y pues el relato luego finaliza con la invención de Tlön y de Orbis Tertius, que poco a poco se van introduciendo en el mundo y colmándolo hasta cambiarlo por completo. Entonces, como segundo libro tenemos a Pierre Menard, el autor del Quijote. ¿Qué nos quiere decir este libro? En este libro, Borges eh, plantea la fascinante idea de un escritor del siglo XX que intenta escribir una obra idéntica, palabra por palabra, que es la obra de Don Quijote de Cervantes. No como una copia quizás, sino más como una creación propia de él, un poco más genuina. Entonces, Borges nos comienza relatando ciertas cosas o criticando un catálogo de obras de Menard, donde se enumeran trabajos visibles como la poesía, monografías, traducciones y hasta innovaciones sobre las que ha realizado el autor. Estas numeraciones están hasta la letra S. Sin embargo, lo que Borges destaca es la obra inconclusa El Quijote, que nos dice que quizás es inspirado por ideas totales del autor, y recontextualiza personajes históricos, y Menard no aspira a ser un Cervantes, sino a escribir un Quijote, pero más como del siglo XX, como él mismo quiere darlo a entender, y para lograrlo, él descarta métodos simples como olvidar todo lo ocurrido en el siglo de Cervantes. Quizás un enfoque más profundo, desde crear el enfoque de Quijote desde una perspectiva más moderna, como por ejemplo olvidando lo caballerístico que era Cervantes en ese entonces, y al no completar la obra, el narrador, o sea, Borges, compara textos de Cervantes. Aunque las palabras son idénticas, el contexto es totalmente distinto, o sea, altera la interpretación. Lo que Cervantes puede, parecerle natural en su época, a Menard lo convierte como un estilo, más arcaico. Es por decir, vuelvo a repetir, lo caballerístico, todo lo que ocurría en el año de Cervantes. El relato del Quijote de Pierre Menard concluye con el elogio que hace Borges a Menard, a quien le atribuye una nueva técnica literaria que es el anacronismo deliberado y las atribuciones erróneas, que enriquecen pues el arte de la lectura. Y esta propuesta define el valor de los textos y destaca como el contexto histórico, cultural, que puede transformar quizás la percepción de una obra, abriendo nuevas posibilidades para la interpretación literaria. Luego tenemos las ruinas circulares, que esta es la historia de un hombre que llega una noche en una canoa de bambú a unas ruinas de una selva, donde antes hubo un templo dedicado a un dios olvidado. Y sin recuerdos de su pasado, se refugia ahí y pronto decide emprender una tarea sobrenatural, que es soñar con un hombre hasta hacerlo realidad. Al principio sus sueños son como confusos, un poco caóticos, pero con el tiempo logra definir un método. Imagina estar en un anfiteatro enseñando a sus discípulos hasta encontrar un muchacho que refleja algo de sí mismo, y centra su conversión del muchacho solo enseñándolo a él. Sin embargo,
quizás durante este proceso fracasa en su primer intento y propone o comprende que el proceso de moldear un sueño es arduo y requiere quizás de una calma total, entonces se va, se purifica en el río, este, trata de tener la tranquilidad. Incluso llega un tiempo donde no puede conciliar el sueño y trata de cansarse, trata de quizás eh, llegar a un agotamiento donde le permita a él dormir. Luego, entonces, de realizar todo esa purificación, comienza con el nuevo sueño, desde crear el corazón del hombre hasta cada mínimo detalle físico. Entonces, con la ayuda del dios fuego, a quien le promete él animar al hombre soñado, el mago logra que éste cobre vida y le conviene la tarea de venir al fuego y viajar a otro templo en ruinas. El mago, tras dedicar años de su creación del hombre, preparándolo para el mundo real, le enseña sobre la vida y otras cosas. Cuando cumple este propósito, él realiza un ritual y lo envía aguas abajo, hacia su destino. A partir de este instante, el mago se llena quizás de monotonía, y rezos al dios fuego. Y un día, cierto día, escucha rumores de un hombre milagroso al que el fuego no puede dañar. Y esto, lo inquieta bastante, ¿no? Y hace que descubra que su creación no es más que un ser soñado, a pesar de que él se había creído toda esa historia de que quizás el, el hombre que creó era real, pero no, solo eran sus sueños. a- y pues a pesar de todo este miedo, el mago continúa con una vida solitaria, sumido quizás con el recuerdo en su hazaña, y con el tiempo ya las ruinas se vuelven abajo, vuelven a ser consumidas por el fuego, el mago enfrenta su final, camina hacia las llamas, pero estas no lo dañan. Y es entonces como comprende el mago su aterradora verdad, pues, ¿no? Que él también es una ilusión de otro sueño, de otro ser. Y lo que inicia quizás como un alivio se transforma en una humillación para el mago. Y pues luego em, entra en un profundo terror y pues, como vuelvo a repetir, no es algo que más que un simulacro o algo que ha pensado la mente de alguien más. Otro libro que tenemos es La Lotería en Babilonia. ¿Qué nos quiere decir este libro? A ver, ¿qué nos narra? Él nos dice que en Babilonia, el Borges nos relata que en Babilonia todos los hombres han experimentado roles opuestos, o sea, han sido de esclavo a gobernante, de subordinado a superior, e incluso durante año pueden ser visibles y para el otro año pueden ser invisibles para los demás. Y esto no es más que consecuencia de una institución única llamada la lotería. Según la historia que es transmitida por su padre, la lotería comenzó como un simple juego popular que entre los premios eran más de carácter monetario, ¿no? A pesar de esto, con el tiempo la lotería fue cambiando y empezó quizás a incluir castigos como la cárcel, las multas, y lo que hizo que quizás la gente aumentara su interés por participar en ella. Entonces, la compañía, creadores de esta lotería, se dieron cuenta que podían usar el azar para controlar la vida de las personas y de pronto quizás esta práctica se convirtió en algo importante o central para la sociedad babilónica. Entonces, los eran desde ascensos hasta castigos para que eran determinados para el azar, pero también trajo problemas porque antes de eso eh, en la lotería tenía una multa para el que perdía, ¿no? O la cárcel.
o los castigos, como se dice. Entonces, los hombres preferían pagar los castigos antes de pagar las multas. La influencia del azar se sentía en todos los aspectos de la vida, desde el trato con los demás hasta escribir una historia. Entonces los historiadores ya no podían contar los hechos sin que el azar los alterara, ahí nos dice. Entonces todo parecía estar bajo control de esa lotería y con el tiempo las reglas de la lotería fueron cambiando hacia hacerla aún más impredecible, es decir, más fuerte. Los sorteos comenzaron a ser infinitos, lo que significaba que las consecuencias de los premios y los castigos se multiplicaban. Así que solo el resultado podía afectar a muchas partes de la vida de una persona. Entonces, la gente comenzó a preguntarse si la compañía realmente existía o era todo un juego de azar que ya no tenía control. Y aunque algunos pensaban que la compañía había dejado de existir, otros siguieron creyendo que su influencia era tan poderosa que todo Babilonia, incluso lo más pequeño, era determinado por el azar, como vuelvo a repetir. Hay una parte del libro que menciona lo que dije antes, que dice, alguna abominablemente insinúa que ya hace siglos no existe la compañía y que el sacro desorden de nuestras vidas es puramente hereditario, tradicional. Otra la juzga eterna y enseña que perdurará hasta la última noche, cuando el último Dios anodade el mundo. Y otra, no menos vil, razona que es indiferente a afirmar o negar la realidad de la tenebrosa corporación, porque Babilonia no es otra cosa que un infinito juego de azares.